Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Me alegra más hoy mucho ver a alumnos y alumnas míos que, sin que sirva de precedente, pues han seguido las indicaciones de su profesor sobre el interés de la conferencia de hoy. Y es verdad que lo tiene, ¿no? Lo tiene porque el Tribunal Constitucional lleva demasiado tiempo, ¿no?, sometido a una crítica que tampoco está excesivamente ordenada, con la particularidad de que un tribunal no se puede defender en el foro público o que solamente habla con sus sentencias. No sabemos si ese es el sino del Tribunal Constitucional o no sabemos si quizás se pueden hacer algunas propuestas para mejorar sus circunstancias. Algo parecido ya debatimos con el Consejo General del Poder Judicial y, sin duda, esta otra institución que necesita, 40 años después, volver a pensar a fondo sobre ella. Para ello, pues, tengo que agradecer la presencia de dos especialistas absolutos sobre la materia, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. A mi izquierda tengo a la profesora Mariana Ahumada, que es profesora de Derecho Constitucional y ha sido letrada del Tribunal Constitucional y tiene una amplísima bibliografía sobre el tema, también desde el punto de vista comparado. Y a mi derecha tengo a Luis Pomet, profesor de Derecho Administrativo y guardián de la doctrina del Tribunal Constitucional, ¿no?, porque es el letrado responsable de ese servicio. Yo, como sabéis, yo agradezco muchísimo, ¿no?, es un honor para nosotros que hayáis podido venir y, sin más, pues os doy la palabra. María, conmigo. ¿Qué tal? Se oye a través de la mascarilla. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por la oportunidad de tener una tarde para poder hablar sobre cosas que nos interesan y nos preocupan del Tribunal Constitucional y además con una audiencia tan interesante. El título, y es un clásico el comenzar hablando del porqué del título y cómo lo vamos a enfocar. El título, a propósito del Tribunal Constitucional en la encrucijada, pues de inmediato lo que nos ha planteado a Luis y a mí, que vamos a intervenir, es encrucijada en el sentido de que el Tribunal está en un momento de repensar qué en concreto, o se trata de revisar algo a propósito de esta institución. En ese sentido, yo creo que sí que es muy oportuno plantear la cuestión, no solo porque el Tribunal acaba de salir de una renovación que ha sido complicada, y no ha sido la primera vez que ha sido complicada, y está a punto de la próxima renovación, que, como seguramente saben, es la que le corresponde al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, en principio, confiamos en que va a haber, pero no está claro en qué condiciones estará en junio el Consejo General del Poder Judicial, que debería nombrar, de que depende el nombramiento de dos de esos magistrados. Luego, sigue estando en un periodo en el que la institución, viene lastrada también por el comportamiento de otras instituciones que no siempre han sido leales con el Tribunal Constitucional. Aún así, creo que la pregunta a propósito de hacia dónde va el Tribunal Constitucional nos puede situar en dos distintos planos. De un lado, si es preciso repensar la caracterización del tribunal, qué tipo de órgano, en el sentido de cómo debería estar constituido, si un problema tiene que ver precisamente con el modo en que están funcionando las instituciones encargadas de nutrir al tribunal, de determinar su composición, o bien si esa reconfiguración hace más bien referencia a cuál debe ser la misión del tribunal en la democracia de hoy. Porque cuando el tribunal se crea, y empezó a funcionar en el año 80, cuando se crea en el año 1978, no estaba ni mucho menos perfilado cómo estaría funcionando y cuáles serían las características y los puntos, vamos a decir, más necesitados de intervención quizá del Tribunal Constitucional en el funcionamiento democrático, en la regularidad constitucional. Hay una exposición del Tribunal actualmente que tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que estamos en una sociedad en
muchos sentidos pues hiperinformada, donde por un lado hay la sensación de que hay demasiada intervención e influencia de la política sobre el tribunal, tanto en cuanto al nombramiento de magistrados como en cuanto a la determinación de los asuntos que van a llegar al tribunal, e incluso han influido también en modificaciones de la ley del tribunal. Y por otra parte, unido a esto, hay también una idea de que en el seno del Tribunal Constitucional hay una polarización, que no es una polarización en cuanto a nociones o maneras de entender la doctrina constitucional, sino que también está teñido, tiene un tinte que es ideológico, que es político. Y en cierto modo, aunque esto no es radicalmente nuevo, sí que se ha incrementado en los últimos tiempos. O sea que esto parece que sí que es al menos una impresión. Yo no voy a hacer un planteamiento, vamos a decir, catastrofista de hacia dónde va el tribunal, o si solo ha empeorado desde un inicio mítico y maravilloso, que nunca fue exactamente así. Pero, sobre todo, quisiera subrayar que nuestra Constitución o nuestra manera de entender la democracia constitucional necesita del Tribunal Constitucional. Quizá hay que revisar algunas cuestiones, quizá efectivamente hay que revisar o retocar aspectos de cómo se compone o cómo se renueva o cuáles deben ser sus misiones, vamos a decir, predominantes dentro de las competencias que tiene. Pero en todo caso, el tribunal ahora mismo se encuentra con algunos desafíos que no estaban ahí en el año 80, cuando empieza a funcionar, y que, por resumirlos, pues se refieren a la relación con otras instituciones, y en particular con los jueces, la relación con Europa, la manera de afrontar o la manera de estar en la construcción de un Estado descentralizado que tiene ciertas tensiones sin resolver. Yo le voy a dejar la parte más actual a mi colega Luis Pomet, que conoce de manera excelente el tribunal por dentro y lleva allí muchísimo tiempo, y me voy a ocupar de manera muy somera y rápida de hacer un poco el contexto para entender o para poder discutir hacia dónde debería ir el tribunal o qué cosas deben cambiar o por qué algunas cosas no han terminado de funcionar bien o con el tiempo quizá han ido funcionando peor. ¿De dónde venimos y cuál es la primera idea de la creación del tribunal? Y quizá esto, ya digo, nos da perspectiva. Para ello, por supuesto, no voy a hacer una secuencia de los 40 años y qué ha venido sucediendo con el tribunal, pero sí algo de perspectiva histórica y también una perspectiva espacial. ¿Qué es lo que sucede con el Tribunal Constitucional en España y qué es lo que está sucediendo con órganos de similares características en nuestro espacio, vamos a decir, regional, en el espacio europeo y también en el plano pues, de las democracias contemporáneas? Me parece que esto es interesante, bueno, considero que esto puede tener interés, que lo debatamos, porque cuando el tribunal se diseña en la Constitución de 1978 no hay ninguna duda que tiene que ver con la necesidad de incluir en la Constitución instituciones que guarden la democracia, que garanticen, por supuesto, la Constitución, que signifique que la Constitución se va a tomar en serio, pero también unos jueces que son jueces característicos de una manera de entender la democracia constitucional. Simplemente como sugerencia, cada cultura jurídica y cada época tiene unos ideales de cómo debe ser el juez, unos arquetipos de juez. Y podemos pensar desde la justicia salomónica a la idea del juez romano, más adelante la idea del buen juez durante toda la Edad Media y hasta la época de la Revolución, y a partir de la Revolución Francesa esa escisión ya para siempre entre el juez de common law, que es un ideal de juez, distinto del juez de los códigos, que es el de la Europa continental. Digo esto porque el juez constitucional es una creación radicalmente nueva del siglo XX y de la etapa de la posguerra. Y además en los años 70, yo diría que es la época en la que la idea o el ideal del juez constitucional va a recibir un tratamiento en la literatura especializada y sobre todo con un revival del derecho comparado más interesante, y es justo la época en la que se va a crear nuestro Tribunal Constitucional.
Y sé que es una época, digamos, ascendente. Cuando leemos sobre qué virtudes de tener el juez constitucional, lo primero es, esto no lo tienen los jueces ordinarios. O no valdrían para esto mismo los jueces ordinarios. Sobre ello escribe Cappelletti, sobre eso encontramos muchísima literatura en alemán. ¿Qué va a justificar esto? Pues va a justificar que hay, por lo menos en la primera etapa, una idea de juez constitucional que idealmente es también un profesor. Es un juez que hace doctrina y explica la Constitución, la explica para los ciudadanos. O sea, sí que es el juez de la Constitución, un juez que es guardián de la democracia y un juez que no es de códigos, o un juez que no es solamente de decisión de litigios. Y, por supuesto, tiene poco que ver con el juez de carrera. En España, de todas maneras, junto a esto, esta idea, o sea, que no es una creación ni mucho menos original del constituyente de 1978, aunque había un antecedente republicano, no ese es el que va a influir, o sea, que se está mirando a lo que se ha hecho en Alemania, a lo que se ha hecho en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. En España, decía, de todas maneras, hay otros alicientes, incluso necesidad para justificar la creación del Tribunal Constitucional. No era todavía una institución como hoy, que es casi como debida en una constitución nueva o en una constitución que funda una democracia, el incluir un Tribunal Constitucional. En el caso español se pone a prueba una ventaja de tener tribunales constitucionales en situaciones de transición democrática, que se ha probado muy exitosa. Y es que es muy difícil cambiar a todo el Poder Judicial cuando hay una transición democrática. Es mucho más fácil crear un tribunal que tiene unas credenciales, vamos a decir, nuevas, democráticas, que nace con la Constitución y que va a tener una autoridad de la que no podría gozar en el primer momento, quizá, un tribunal que viene de la etapa anterior. En el caso español era muy claro. El Tribunal Supremo, que había funcionado con el general Franco, era el Tribunal Supremo que continuaba después de aprobada la Constitución. O sea que en ese sentido no se produjo, como en otros países se ha hecho, una suerte de lustration, de purga, vamos a decir, de los leales al régimen anterior no democrático. No sucede así en España. Es verdad que hay una primera época en donde hay un reciclaje de algunas escalas de la administración, incluida la Administración de Justicia, y el Tribunal Constitucional era un tribunal que traía un estilo, una manera de escribir las sentencias, de dirigirse a la ciudadanía, y también un tribunal que trataba de unos temas que eran nuevos, y eso fue muy fascinante. Y realmente no fue todo ideal, pero sí que es cierto que el tribunal lo hizo bien. Por supuesto, hubo un enorme apoyo por parte de la clase política al Tribunal Constitucional de los primeros tiempos. Si leemos los escritos que nos han dejado pues, magistrados que estuvieron en aquel primer tribunal, desde García Pelayo, que no ha escrito de una manera tan abundante como, por ejemplo, Francisco Tomás y Valiente o Francisco Rubio de Llorente, descubrimos en esos escritos la conciencia que tenían de la importancia de crear institucionalidad, hacer del tribunal una institución de la democracia constitucional nueva española. Y eso, ya digo, sí que se consigue. La luna de miel no dura siempre, va a haber casos que realmente son muy polémicos, por supuesto el caso de Rumasa, que no fue el único. Enseguida se vio que el tribunal estaría siempre en el foco cuando le llevaran las cuestiones de debate político, y lo que es un debate político en sociedad también va a seguir siéndolo, aunque recaiga una sentencia del tribunal. Me refiero a casos pues, como el aborto, el caso de los idearios en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero en lo básico, el tribunal sí que, por un lado, cumple con la misión inicial para la que es creado, aunque se van planteando también algunas necesidades de acomodar la función del tribunal a lo que necesita una democracia que ya está consolidada, ¿no? Por supuesto, nunca perfecta, pero nadie duda de que España es un país perfectamente democrático. El tribunal va a tener enseguida un problema de sobrecarga de trabajo generado por el amparo, básicamente,
y el tribunal nunca consigue centrar cuál es su tarea en la construcción del Estado autonómico, a mi modo de ver generando una sobrelitigación que también ha venido costándole mucho. Y en este punto quisiera decir que, aunque se ha escrito sobre el tribunal, comparándolo con la tarea de otros tribunales, es sobre todo entrado ya este siglo, a partir del año 2000, donde por una serie de problemas que a veces tienen que ver con funcionamiento, vamos a decir, político o de estructuras, llegan problemas al tribunal planteados en unos términos como no lo habían sido en ocasiones anteriores. Aquí le voy a ceder ya el testigo a Luis. El tribunal sí que hay un momento en el que para o hace una pausa para replantear el modo en que va a ejercer su función, y tiene que ver con el momento en que se lanza la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007, que no es ningún descubrimiento, en buena medida fue preparada desde dentro del Tribunal Constitucional, o sea que atendía a reclamaciones que llevaba haciendo el Tribunal desde hacía tiempo, en el sentido de hacer más eficaz su forma de trabajo, aligerar quizá la carga de trabajo y plantear una manera de funcionar el Tribunal Constitucional que rindiera mejor en cuanto a lo que la sociedad espera de este órgano y lo que es capaz de dar. Lo que está en cuestión, y Luis nos contará, es hasta qué punto ha tenido éxito ese momento de repensar, de revisar lo que había sido un diseño de funcionamiento que venía de cuando se crea la Constitución. Muchas gracias, María. Se abren muchos interrogantes, ¿no? Un tribunal que nace para explicarle la Constitución a una ciudadanía que había logrado la Constitución, pero a lo mejor no sabía demasiado bien qué recorrido tenía esa Constitución, ¿no? Y eso, Luis, nos lleva a ese impasse en el 2007, ¿no? Donde el propio tribunal reflexiona sobre su ubicación en esa democracia. Sí, muchas gracias. Mis primeras palabras solamente pueden ser de agradecimiento por la invitación para estar en este entorno maravilloso. El clima además nos acompaña, porque nada mejor que una calima sahariana para estar dentro de una escuela coránica y acompañado de juristas tan prestigiosos y que además quiero pensar, por supuesto presunción juris tantum, que también son amigos. De lo que ha dicho Marian, por cierto, quienes hayan venido, yo creo que ya solamente por oír a Marian y ese gusto por la civilidad que siempre transmiten, habrá merecido la pena el empleo de tiempo. Pero de lo que ha dicho Marian, yo sobre todo creo que me quedo con dos ideas, que son dos ideas fuerza. La primera, por supuesto, la búsqueda de unos jueces más pedagogos que decisores en un primer momento. Y una segunda idea que me parece que es capital. Si el tribunal triunfó en un primer momento, y ahora veremos cuándo se produce el colapso, no voy a citar a Vargas Llosa y el Perú, pero hay un momento donde creo que las cosas quiebran. En un primer momento el tribunal logra hacer que las controversias políticas se tramiten o se conviertan en litigios jurídicos. En lugar de discutir sobre identidades, discutimos sobre quién tiene la competencia para ordenar la pesca en el Guadalquivir. Evidentemente no hay identidad en esto, pero a base de reducir determinados conflictos a términos jurídicos, es mucho más fácil racionalizar el debate y ofrecer una solución que pueda ser aceptada por todo el mundo. Desde la estricta identidad es más difícil. ¿Cuándo deja de ser esto así o cuándo empieza? Evidentemente los procesos históricos no se producen en un día, sino que se van larvando y van teniendo un desarrollo. Pues yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional, sus 40 años de historia nos permiten hacer una cesura bastante fácil. Los primeros años, los años, no diré de luna de miel, pero bueno, más o menos el matrimonio se va aguantando durante los 20 primeros años. A partir del año 2000,
empieza la convivencia a colapsar. ¿Y por qué colapsa? Bueno, yo creo que colapsa a partir del año 2000 por dos cosas. Y las dos las ha apuntado también María. Por lo que hace el tribunal y por aquello que con el tribunal se hace desde fuera. Por evocar las sabias palabras de Francisco Tomás y Valiente. En primer lugar, lo que se hace desde fuera. Se hace en dos planos. En primer plano, o en primer lugar, la selección de magistrados. Durante los 20 primeros años era habitual que hubiera 8 magistrados procedentes de la carrera universitaria y 4 procedentes de la carrera judicial. Esto no solamente tenía plena lógica desde la perspectiva del juez pedagogo que iba a explicar la Constitución, sino que además servía muy bien al trabajo cotidiano del tribunal. Porque el tribunal está integrado, ya lo saben, por un pleno y 2 salas y 4 secciones. Cada uno de los magistrados procedentes de la carrera judicial estaba integrado en una de las secciones y, por lo tanto, aportaba ese conocimiento procesal práctico a sus colegas que procedían de la universidad, que, por el contrario, lo que llevaban era un planteamiento más teórico. Como digo, hasta el año, vamos a poner 2006-2007, esta es la organización normal del tribunal. 8 magistrados procedentes de la carrera universitaria, 4 de la carrera judicial. A día de hoy tenemos 4 magistrados procedentes de la universidad, 7 procedentes de la carrera judicial y un fiscal, que a estos efectos podemos asimilar a la carrera judicial. Con la paradoja añadida de que de los 7 magistrados de la carrera judicial, por vez primera, casi el 50% no proceden del Tribunal Supremo, sino que proceden de otros tribunales, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Audiencia Nacional. ¿A qué se debe este cambio? Pues evidentemente a que se ha seleccionado, y yo creo que la explicación, en el fondo, no hay que buscarla en si proceden de la universidad o proceden de la judicatura, sino que en la minería de cargos que han llevado a cabo los políticos ya no importa tanto eso como buscar una cantera. Y la cantera ya no es la universidad ni es la judicatura, la cantera ha pasado a ser el Consejo General del Poder Judicial. Porque la característica común a los 4 magistrados recientemente designados es que todos ellos han sido miembros del Consejo General del Poder Judicial, que, por si alguno de ustedes no lo saben, no es un órgano jurisdiccional, es un órgano gubernativo, es un órgano administrativo, que decide en materia de nombramientos, disciplina, inspección de los jueces. Por lo tanto, es muy distinto ser un magistrado que resuelve recursos de casación que ser un miembro de un órgano que decide quién va a resolver recursos de casación. Pero, en definitiva, creo que se busca ya en otros lugares lo que en su momento se buscaba en la universidad y en la alta magistratura. Esa es una situación que creo que nos debe preocupar. Recientemente Pedro Cruz Villalón, presidente emérito del Tribunal Constitucional, se preocupaba por la calidad de los magistrados. Pero también hay otro problema. Es habitual que se padezcan dilaciones indebidas en las renovaciones parciales del Tribunal Constitucional. Prácticamente desde el primer momento, la renovación del tribunal ha sufrido retrasos. Hasta ahora, nunca cuando tenía que designar el gobierno. En primer lugar, porque los gobiernos nunca eran de coalición, con lo cual no tenían que ponerse de acuerdo con nadie, y luego porque el Consejo renovaba en plazo. No sabemos lo que sucederá en junio, porque si el Consejo no está renovado, igual el Gobierno de resultas no puede renovar. Porque, como se dice que se renuevan por tercios los magistrados y cada 3 años, por tercios significa 4 magistrados, lo cual son los 2 del Gobierno y los 2 del Consejo. Pero hay otros 2 problemas con la renovación. Primer problema, la Constitución nos dice que se renueva por tercios cada 3 años y que los magistrados estarán 9 años en el ejercicio de sus funciones. Tarde o temprano, aquí iba a surgir una antinomia, iba a surgir una contradicción entre 2 previsiones
que solo podían casar bien si los magistrados gozaban de buena salud o no se iban. En la medida en que la salud humana no está disponible por el legislador ni tan siquiera el constituyente, tarde o temprano iba a haber bajas. Al cubrirse esas bajas, cabía la posibilidad o de optar por primar los 9 años de los magistrados en el ejercicio de su función o la renovación por tercios. ¿Qué es lo que hicieron? No el legislador, sino los políticos. Optaron por la renovación por tercios. La razón es muy sencilla. Si renovamos por tercios y tenemos que renovar 4 magistrados, tenemos más posibilidades de ocupar parte de los puestos. Por el contrario, si es un solo magistrado, tendremos que convenir todos en el nombre de una sola persona. ¿Por qué desde el año 2000 esto se ha perjudicado especialmente y ha perjudicado especialmente al Tribunal Constitucional? Porque en el año 2000 desaparece una técnica que al menos atenuaba lo peor del modelo, que era el veto. Desde el año 2000, los puestos se reparten entre los grupos parlamentarios y cada uno designa a quien quiere, sabiendo que el que está enfrente no va a poner ninguna objeción real y efectiva, por citar el artículo 9.2 de la Constitución. Por supuesto, se rasgará las vestiduras y en la mejor tradición cinematográfica saldrá escandalizado diciendo: en este lugar se juega, pero seguiremos jugando. Eso ha ocurrido en diversas ocasiones y algunos de ustedes pueden tener memoria de algunas de ellas. A partir de ese momento, como digo, no buscamos los mejores magistrados, no buscamos los mejores profesores, buscamos candidatos que más o menos podamos pensar que van a pronunciarse de una manera acorde a nuestras ideas políticas. Porque además, y este es el otro elemento que quería traer aquí, dejar aquí sobre la mesa, se produce la paradoja de que la Constitución nos dice que hay que designar magistrados entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio de la profesión. Claro, la reconocida competencia es presupuesto de la designación, no consecuencia del nombramiento. Y, por desgracia, en más de una ocasión, esto se ha transmutado. Hemos sabido que son de reconocida competencia cuando hemos visto sus nombres y apellidos en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, a lo mejor una solución a este problema pasaría por deslindar la valoración de 2 elementos distintos. El primero, la reconocida competencia, es un juicio técnico que ningún órgano político parece idóneo o capacitado para llevar a efecto. Posiblemente debería haber un filtrado previo que podía hacer, por ejemplo, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o cualquier otra instancia, tanto me da, igual que sucede, por ejemplo, en la elección de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un primer filtrado entre candidatos desde el punto de vista de su competencia técnica y luego los políticos, ahí sí que libremente designan a quien los desee, pero primero, ya sabemos lo que piensan los técnicos sobre esa competencia y a partir de ahí los políticos asumen una cierta responsabilidad. Por lo tanto, desde el año 2000, como digo, la renuncia al veto supone la pérdida de un elemento de contención en la libertad de designación de los magistrados que yo creo que no siempre ha dado un buen resultado. Pero no es solo lo que han hecho los políticos como tales políticos, sino también como legisladores. Desde el año 2000, el legislador le ha cogido gusto a reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y algunas de sus reformas son realmente sorprendentes. Cito solo las más destacadas y a partir de ahí me gustaría hacer alguna reflexión. La primera de ellas, en el año 1999 se introduce el conflicto en defensa de la autonomía local. Antes de la introducción del conflicto había habido un pacto local en el que las entidades locales pedían más competencias y más financiación. Razonable
Si ustedes son alcaldes, lo que quieren es poder y dinero. Muy bien, el gobierno y el legislador les dieron el conflicto en defensa de la autonomía local. Por supuesto, no solamente no hubo más poder, sino que además se cambió la financiación. Prácticamente desapareció el impuesto sobre actividades económicas y el urbanismo acabó convirtiéndose en la fuente principal de financiación de los ayuntamientos, y no solo de los ayuntamientos, en España. Bueno, para compensar esa sangría económica se les dio el conflicto en defensa de la autonomía local. El conflicto en defensa de la autonomía local es un recurso de inconstitucionalidad encubierto, porque permite a los entes locales impugnar la validez de las leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es una cosa encubierta y existen serias dudas de constitucionalidad que nunca se han resuelto del todo, se articula un sistema procesalmente muy complejo que va a dar lugar a dos sentencias. Una primera sentencia que estimará el conflicto y declarará la competencia, y luego el tribunal se plantea una cuestión interna de inconstitucionalidad para controlar a la ley. Por cierto, la misma ley contra la que se había dirigido expresamente el conflicto y cuyas competencias están en cuestión. Bueno, en 23 años de existencia del conflicto en defensa de la autonomía local, nunca, jamás, se ha estimado uno solo. Una de dos: o la autonomía local goza de muy mala salud en España, o muy buena, que ya pudiera ser, o el conflicto no ha servido para proteger la autonomía local. Más bien es lo segundo, Pero se ha introducido ahí un procedimiento rigurosamente innecesario y, lo que es peor, inútil. La Ley Orgánica 6/2007. La Ley Orgánica 6/2007, confesadamente, pretende centrar al Tribunal Constitucional en su labor estrictamente constitucional. En definitiva, actuar como legislador negativo en términos kelsenianos. Que el Tribunal Constitucional no sea un tribunal estrictamente de derechos humanos, sino que sea fundamentalmente un tribunal constitucional. Para eso se objetiva la fase de admisión del recurso de amparo. Se pretende filtrar el amparo. Vamos a ver, el recurso de amparo ha tenido siempre bastante mala fama. Siempre se ha dicho que acarrea mucho trabajo del tribunal, lo cual en gran parte es verdad, y siempre se ha intentado atacar desde el lado de la oferta por el Tribunal Constitucional, y no tanto de la demanda, quienes pueden acudir en amparo, o cómo se puede acudir en amparo. La solución que se ideó fue, sobre todo, introducir un requisito procesal que es la llamada especial trascendencia constitucional. El demandante de amparo, es decir, su abogado, tiene que acreditar no solo que hay lesión constitucional, sino que además el asunto tiene especial trascendencia constitucional, que, según nos dice el artículo 50 de la Ley Orgánica, se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación o su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. El precepto, desde luego, no aclara excesivamente en qué consista la especial trascendencia constitucional, y acaso por eso, en la sentencia 155/2009 de 25 de junio, el Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico segundo, el Tribunal Constitucional anticipó una interpretación del concepto de especial trascendencia constitucional. La lectura de ese fundamento jurídico segundo deja, yo creo que, tres sensaciones. La primera es un loable intento de clarificar la sucesión de conceptos jurídicos indeterminados que hemos visto en el artículo 51b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La segunda, no deja de ser discutible que quien no tiene potestad normativa establezca unos criterios generales de interpretación de la ley. La jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial, se va haciendo por inducción, caso a caso. En este caso, se hace por deducción. Tienen especial trascendencia constitucional estos supuestos. Esto es algo que se ha hecho, por ejemplo,
en el interés casacional del recurso contencioso administrativo, pero lo ha hecho el legislador. El Tribunal Constitucional Español, a diferencia de lo que ocurre con otros tribunales constitucionales, no tiene apenas potestad reglamentaria. Se trató de salvar diciendo que, en fin, se ha avanzado. Y al final llegamos a la conclusión, tercer elemento, tercera consideración, de que los supuestos de la especial trascendencia constitucional hacen referencia a la preservación de la doctrina, algo que ya ha avanzado la doctora Ahumada. La búsqueda, sobre todo, de una función de construcción doctrinal por parte del Tribunal Constitucional. Preservar la doctrina, crear nueva doctrina o aquellos supuestos en los que la vulneración del derecho fundamental proceda de normas generales, la ley o una determinada interpretación jurisprudencial, quedando siempre, eso sí, abierta la posibilidad de otros supuestos. ¿Vale? Esa es la interpretación que 2 años después de aprobarse la Ley Orgánica 6/2007 se ha hecho. La idea, por tanto, es que el Tribunal Constitucional se va a centrar en controlar al legislador y en articular un sistema de distribución territorial del poder operativo y efectivo en el seno de la Unión Europea. En el caso de los recursos de amparo, el Tribunal Constitucional se va a preocupar de aquellos supuestos que le permitan aclarar o desarrollar, reformar, modificar su doctrina. Esa es la idea en 2009. ¿Cuál es el resultado en el año 2021? En el año 2021 se dictaron 192 sentencias. De esas 192 sentencias, exactamente 155 fueron dictadas en recursos de amparo. Para centrarse en el control de la ley, no está mal que prácticamente el 80% de las sentencias se dicten en recursos de amparo. Pero es que de esas 155 sentencias, exactamente 33 se pronuncia sobre problemas de emplazamientos de un primer emplazamiento procesal. Como veo que muchos de ustedes, no todos, son insultantemente jóvenes, les diré que ese emplazamiento procesal ni tan siquiera lo hacen los jueces, sino que lo hace la oficina judicial. De modo y manera que el Tribunal Constitucional está controlando no al legislador, ni tan siquiera al juez, sino al letrado de la Administración de Justicia y a los gestores y tramitadores procesales. Está supliendo al Consejo en la función de inspección de tribunales, una inspección clásica que en tiempos se atribuía al Supremo y que ahora se supone que desempeñaba el Consejo. No solamente esto, sino que además, si nos vamos a la estadística del Tribunal, que afortunadamente encontrarán ustedes en el portal de Internet de la institución, nos encontramos con una paradoja. Y es que hay creo que una mala visión de qué significa esto de la especial trascendencia constitucional. Vamos a ver. Se ha dicho en muchas ocasiones que la introducción de la especial trascendencia constitucional objetiva el amparo. Esto no es así. Cuando hablamos de un amparo objetivo, es aquel que deja incólumes las situaciones jurídicas individualizadas resultantes de la sentencia controvertida, de la sentencia impugnada. Son medios de impugnación que no reparan, porque al recurrente no se le repara. El recurso de amparo es, por mandato de la Constitución, reparador. Si el tribunal constata una lesión, está obligado a reparar. ¿Cómo repare? Tendrá que pensar en ello, pero no puede dejar de reparar. Si se objetivara, bastaría con decir cuál es la doctrina adecuada y desentenderse del caso. Nunca ha sido así, ni se ha pretendido que fuera así. Lo que se pretendía, creo yo, con la especial trascendencia constitucional era garantizar que en los recursos de amparo el problema fuera estrictamente constitucional. Que el abogado no trajera un caso aduciendo la injusticia del supuesto para que el tribunal se buscara, perdónenme, la vida para reparar. Precisamente por eso, uno de los requisitos que tienen que cumplir la demanda es justificar la especial trascendencia constitucional. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que, como el Tribunal Constitucional dijo en su momento,
que justificar la especial trascendencia constitucional es algo distinto y añadido a argumentar sobre la existencia de lesión, se ha propagado esa especie de que puede haber lesiones que no sean reparadas por el Tribunal Constitucional. Eso, por cierto, en algunos casos es especialmente delicado, porque, por ejemplo, se habla de el incumplimiento generalizado y reiterado de la doctrina. Doctrina sobre investigación suficiente de las denuncias de malos tratos y torturas. ¿Cuántas investigaciones insuficientes son incumplimiento generalizado y reiterado? ¿Y cómo sabe el Tribunal Constitucional que hay ese incumplimiento generalizado y reiterado? Por eso digo que desde el primer momento se trataba de llevar al Tribunal un problema estrictamente constitucional. Sin embargo, la paradoja es que nos encontramos con que entre los motivos de inadmisión del amparo, por cierto, de los aproximadamente 6.500 amparos que ingresan al año, en torno al 99% se inadmiten. El Tribunal no llega a pronunciarse más que por una providencia de inadmisión. Si alguno de ustedes se dedica al ejercicio de la abogacía, solo les puedo desear que les admitan el amparo. Ya que se lo estimen, pues es como jugar al póquer y ganar. Pero que se lo admitan seguramente les hará felices, a ustedes y a sus clientes. Lo curioso es que durante la vigencia de la Ley Orgánica 6/2007, ha cambiado el peso de las causas de inadmisión. De tal manera que si al principio la causa de inadmisión principal era la inexistencia de la vulneración del derecho fundamental, en estos momentos es la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional. Claro, ¿qué ocurre? Que si se dice que no hay lesión, nada hay que reparar. Si se dice que no se ha justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional, queda en el lector la duda de si el tribunal no ha visto una lesión y se ha desentendido de ella. Flaco favor se hace el tribunal a sí mismo cuando se pronuncia en estos términos. ¿Y por qué creo que se pronuncia en estos términos? ¿Y por qué creo que se produce este cambio? Pues por algo que ha dicho Marian en su intervención. Porque hemos cambiado del juez pedagogo, del juez que explicaba la Constitución, al juez que decide casos. Esa idea, esa expresión de que se ha judicializado el tribunal, no es porque los magistrados sean sobre todo de extracción judicial. Juan Antonio Siool es un magistrado extraordinario y un jurista de primera talla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tribunal en sí mismo ha ido adquiriendo una dinámica de trabajo más judicialista, en definitiva, primando la resolución sobre la reflexión. Hay que resolver el caso más allá de la preocupación por hacer doctrina. Si en los primeros años preocupaba hacer doctrina, por supuesto, a la vista del caso, ahora preocupa más el caso que la doctrina que se vaya haciendo. La Ley Orgánica 6/2007, por lo tanto, como les digo, no ha sido precisamente un éxito, por decirlo suavemente. Pero yo creo que ha sido menos éxito lo que ha sucedido a partir de la Ley Orgánica 6/2007 en el juego entre el legislador y el Tribunal Constitucional respecto del propio régimen jurídico del Tribunal Constitucional. En relación con la Ley Orgánica 6/2007 se dictaron sobre un punto de la Ley Orgánica 6/2007 se dictaron dos sentencias el mismo año. La 49/2008 de 9 de abril y la 101/2008 de 24 de julio, que dicen una cosa y su contraria. Literalmente. En la 49/2008 se dice que es correcto que la propia Ley Orgánica establezca el modo de elección o de designación de los magistrados que le corresponde designar al Senado, reconociendo la iniciativa de los parlamentos autonómicos, y en la 101/2008 lo que se dice es que es correctísimo que eso esté en el reglamento del Senado. Si son dos normas con rango de ley que cumplen una función constitucional y tienen un contenido reservado, en uno de los dos sitios me da a mí que no debería estar. Y sin embargo nos encontramos un poco como en el caso
que tanto gustan los penalistas con un cadáver con 2 ataúdes. En este caso, un contenido con 2 marcos normativos. Si eso no fuera suficiente, en el año 2010, el 19 de febrero, el legislador introduce una cosa que son los recursos contra normas forales fiscales y cuestión prejudicial de validez. Me explico muy rápidamente. En el caso del País Vasco, estrictamente, la competencia para la definición de las obligaciones tributarias no corresponde al Parlamento, sino a las diputaciones forales de los territorios históricos. ¿Qué ocurre? Que como se entendía que tenían valor reglamentario, los ciudadanos podían acudir al contencioso administrativo contra esas normas y los jueces del contencioso administrativo suspender la aplicación de las normas y revisar esas normas. Pues bien, la Ley Orgánica 1/2010 le atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos directos contra esas normas forales fiscales y de lo que denomina cuestión prejudicial de validez. ¿Cuál es el problema? El problema es que el legislador orgánico ha elevado de rango unas normas y ha convertido las normas forales fiscales en leyes. Porque el 163 de la Constitución, al hablar de la cuestión de inconstitucionalidad, se refiere exclusivamente a las leyes. Y el recurso de inconstitucionalidad es un recurso contra normas con rango, valor o fuerza de ley. Y las normas forales fiscales no tienen valor ni fuerza de ley. Lo paradójico es que el Tribunal Constitucional, en el año 2016, sentencia 118/2016 de 23 de junio, dio por buena la reforma. Y digo que es paradójico por 2 razones. La primera, porque adoptó una perspectiva que me parece que no es la más adecuada. Adoptó la perspectiva del control judicial y del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando entiendo que aquí el problema es un problema de fuentes del derecho, de teoría de fuentes, que es justamente el que se soslayó. Y, en segundo lugar, porque una vez más, en el año 2016, el Tribunal Constitucional dio por buena una interpretación conforme a la cual, si de algo no hay un modelo constitucional, es del Tribunal Constitucional. Hay una libertad de configuración del legislador ordinario que prácticamente no tiene límites. Afirmación que ya había hecho en 2008 y, como digo, reitera en 2016. Afortunadamente, en el año 2010, el legislador orgánico da una última vuelta de tuerca e introduce una solución verdaderamente imaginativa a los retrasos sistemáticos en la renovación parcial del Tribunal Constitucional. De tal manera que cuando el legislador se retrase en el nombramiento, habrá consecuencias para el nombrado. Culpa suya por aceptar el nombramiento. Definitiva, quien incumple la obligación constitucional no responde por ello, sino que se vuelve a hacer una especie de suma cero a partir de la resta del periodo que se ha retrasado al que le correspondía. ¿Qué ocurre? Que esta previsión que se ha introducido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si Dios no lo remedia, siendo una madraza, la idea de Dios es una idea politeísta, si Dios no lo remedia, tenemos una norma manifiestamente inconstitucional, imposible de expulsar del ordenamiento jurídico. Solo se me ocurre que el Real Decreto de cese de un magistrado sea impugnado por este magistrado ante la Sala Tercera y la Sala Tercera plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Hasta la fecha no se ha producido, pero no descartemos que nos encontremos en esa situación. No creo que la situación, vamos a ver, en primer lugar, no creo que la situación del Tribunal Constitucional sea una situación efectivamente catastrofista o que debamos pintarla con tintes catastrofistas. En primer lugar, porque creo que el Tribunal ha garantizado, y me parece que lo comentábamos ayer, una jurisprudencia y una serie de resoluciones en las que, si bien las grandes construcciones y la imaginación no son la nota frecuente,
también es cierto que por lo común el lector no detecta grandes errores. El tribunal está administrando, yo creo que de manera bastante sensata, su doctrina. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía en su momento, al principio de mis palabras, innecesariamente largas, el Tribunal Constitucional se ha convertido sobre todo en un tribunal de derechos humanos. Se ha convertido en una instancia más de resolución de casos individuales, cuando el momento en el que mejor defendió los derechos humanos fue justamente cuando operó desde la doctrina constitucional, haciendo una buena doctrina constitucional. Salir al paso del caso concreto y, lo que es peor, reiteradamente afirmar que se está aplicando doctrina, no acaba de tener mucho sentido. Hay algunas sentencias, si ustedes miran en el buscador de jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, se encontrarán con que en algunos casos se admite el recurso de amparo porque, se dice en la providencia, no hay doctrina en la materia. Y en el fundamento jurídico segundo se dice, la doctrina que vamos a aplicar es esta. O ha pasado mucho tiempo desde la admisión hasta la sentencia, o algo no funciona adecuadamente. Y lo que no funciona adecuadamente, vuelvo a decir, es esa tendencia a la judicialización, en mal sentido, entiéndanme, del Tribunal Constitucional, a la necesidad de resolver casos, resolverlos rápido y resolverlos de manera coherente, de tal modo que parezca que nunca hay cambios jurisprudenciales. Creo que los cambios jurisprudenciales tienen que existir. Y es bueno que se anuncien y que se permita la discusión sobre esos cambios jurisprudenciales. Bueno, evidentemente me he extendido en exceso en el uso de la palabra, por lo cual pido disculpas y quedo a su disposición. Pues, muchas gracias a los dos. Yo creo que quedan abiertas una paleta de problemas para si el público quiere plantear alguna duda, alguna pregunta al respecto. Profesor Aguilar. Muchas gracias. Enhorabuena por la intervención brillante, como decía el profesor Aguilar, que conoce la ventana del Tribunal Constitucional, y entre la calima y la situación geopolítica, yo me voy a volver a casa tampoco votado, ¿no? Porque parece que las sospechas de la doctrina y de la academia se confirman cuando se explica desde dentro del tribunal, ¿no? La primera pregunta puede sonar un poco a broma, pero es cierta, la quiero hacer y quiero tener la respuesta, y la segunda quizás sea con un poco más de desarrollo. La primera, los magistrados del Tribunal Constitucional hablan de esto, o es una cuestión de los letrados que comentan entre ellos, pero que nunca llega a los que deben tomar la decisión y deben cambiar su actitud a la hora de admitir o no admitir. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se tiene conciencia dentro del tribunal de que esta judicialización de su función, al final judicializar en un sentido negativo, ¿no? Aplicar la ley, esta vez vamos a aplicar la norma, el caso concreto, tratar de subsumirla en el caso concreto. Se tiene conciencia de que se está haciendo precisamente en un momento en que la Constitución española tiene más de 40 años, y es justamente cuando más esfuerzo hay que hacer por afinar la doctrina, o tener una teoría constitucional que aplicar, porque lo que no hay es base para aplicar directamente y resolver el caso, sino que lo que requerimos ahora es una verdadera teoría constitucional que supla las necesarias reformas de nuestra Constitución. Muchas gracias. Pues, como veas, ¿os vais dando la palabra o lo mismo? Empiezo yo y sigues tú, si te parece. Bueno, evidentemente diálogo hay entre
personas racionales y preocupación también hay. Lo que ocurre es que muchas veces lo urgente ya sabe que quita tiempo a lo que desplaza a lo importante y es muy difícil cambiar inercias, muy difícil. Lo que pasa es que es conveniente identificar esas inercias y al final también es verdad que las instituciones, la universidad es una de ellas, son a veces grandes creaciones que se mueven muy lentamente y con mucha dificultad. Lo poco que se pueda mover, bienvenido sea. En relación con lo segundo, la necesidad de una teoría constitucional. Hombre, Mariana ha mencionado a algunos magistrados de la primera ola que dejaron por escrito su teoría constitucional y lo que pensaban sobre la Constitución. Esperemos que los que les han sucedido, algunos otros, Pedro Cruz, Manolo Aragón, por supuesto que lo han dicho, bueno, pues los que están en el ejercicio del cargo, tarde o temprano, expondrán esa teoría de la Constitución. También es verdad una cosa, no creo que, por ejemplo, ahora se dice que llevamos 40 años y que es el momento de reformar la Constitución. Lo que no se dice es exactamente en qué sentido y con qué consensos. Entonces, jugar a aprendices de brujo es peligroso y la historia nos lo demuestra. Eso en primer lugar. Y lo segundo, yo creo que uno de los grandes méritos de la Constitución del 78, a lo mejor se podía haber hecho todavía mejor, pero creo que se hizo bien una cosa. Es que por primera vez en nuestra historia no es una Constitución de partido, es una Constitución sobre todo de procedimientos de toma de decisiones, de forma del poder, de modos de producción de normas. Lo que ha ocurrido es que cada vez buscamos más constituciones que en el fondo sean de partido, que blinden políticas que nos parecen buenas. Lo malo es que tendemos a desconocer que lo que a mí me parezca bien, a lo mejor a Marian no se lo parece y Miguel tiene sus dudas. Entonces, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido precisamente la justicia constitucional ha sido que ha permitido esa alternancia en las políticas, marcando siempre los límites de las reglas de juego. El árbitro no ha intervenido demasiado en las jugadas y nunca ha habido VAR. Y por supuesto que siempre ha habido críticas, pero la lealtad de los políticos yo creo que fue más allá de los primeros momentos. Ha habido bastante lealtad en el juego político y eso también es teoría constitucional. Bueno, realmente no es para completar nada de lo que queda redondo, como lo ha dicho Luis. A mí, a propósito, la pregunta sí que me estaba recordando algo que tenía apuntado para mencionar, pero por el reparto en el que había pensado no lo incluí, y es que decidir quién hará mejor función dentro del Tribunal Constitucional tiene que ver con tener claro para qué queremos el Tribunal Constitucional. Creo que todos coincidiríamos en que tiene poco sentido tener dos tribunales supremos, o sea que el Tribunal Constitucional se tiene que distinguir de lo que hace el Tribunal Supremo. No puede ser que sea una instancia, si no redundante, pues que para lo que está pensado fundamentalmente es para corregir lo que están haciendo jueces y tribunales ordinarios. Tiene que servir además para otra cosa. Por ejemplo, para fijar una interpretación de la Constitución o para señalar cuáles son los aspectos de la Constitución que están necesitados de desarrollo o qué partes de la doctrina constitucional deben evolucionar y en qué sentido, y siempre teniendo en cuenta lo que ha hecho el tribunal en etapas anteriores. Hay una frase muy famosa, una idea mejor que frase de un filósofo norteamericano, de Dworkin, que decía que en realidad el derecho constitucional de creación judicial o de elaboración judicial se construye como si fuera una sola novela, pero escrita por muchas manos. O sea, que los jueces de generaciones sucesivas, que están en el órgano que allí es máximo para la creación de doctrina constitucional, en el Tribunal Supremo, deben insertar la doctrina que elaboran en una trama y un argumento que viene de antes. En ese sentido, sí se espera de nuestro tribunal
que tenga una continuidad y sea una continuación, por supuesto con la evolución que corresponda, pues de aquel tribunal en el que esas personas de las que hemos hablado aquí más veces, esos primeros magistrados que elaboran o ponen las bases para una doctrina, tienen continuidad en el tiempo, o sea que no hay rupturas. Y sin embargo sí que hay la sensación en ocasiones de que quizá por el tipo de training, el tipo de formación que tienen los magistrados que llegan al Tribunal Constitucional, estamos asistiendo a una distinta manera de enfocar la función. Yo creo que esto es algo que se puso de manifiesto en la última renovación, que una parte de las críticas tenía que ver con cuál era la dedicación anterior de estas personas que van a llegar al Tribunal Constitucional y si eso realmente les sitúa en la mejor posición para la función que tiene que realizar el Tribunal Constitucional. Pero quizá también debemos volver sobre cuál es la función hoy, en el estadio actual de la Constitución, que debe desempeñar el Tribunal Constitucional. Sobre si conviene o no despolitizar, sobre qué significa que el Tribunal esté politizado, sobre esto también hay una serie de cuestiones, pero bueno, quizás sí saber. Gregorio, por favor. Yo, en primer lugar, quisiera felicitar a los ponentes de mis intervenciones magníficas y han dibujado un panorama muy preciso dentro de, la relatividad desde el tiempo que han tenido para hacer la posición de algo tan complejo como es el Tribunal Constitucional, su evolución, en definitiva su configuración y las necesidades de cambio y de reforma que pueda haber en su regulación, no ya solo en la ley orgánica, sino también en la propia Constitución, puesto que ya ha salido también el tema de la forma posible reforma constitucional. Bien, yo quisiera, compartiendo mucho de lo que se ha dicho aquí, quisiera también decantarme por la idea de que no hay que ser catastrofista, porque creo que el tribunal, el balance general, si hay que hacer un balance general del Tribunal Constitucional, tiene que ser muy positivo porque ha generado una doctrina muy valiosa en materia de derechos fundamentales, ha generado una doctrina muy valiosa en materia de control de constitucionalidad de las leyes y, desde luego, ha hecho una labor de clarificación verdaderamente prodigiosa en relación con un modelo de Estado descentralizado que no tiene en la Constitución todos los parámetros necesarios para haber puesto orden en su desarrollo progresivo, ¿no? Hasta el punto de que, como todos sabemos, se ha acuñado la frase de derecho autonómico jurisprudencial debido al profesor Aragón Reyes, que es muy bien significativa de lo que se ha hecho en ese terreno. Por no mencionar otros aspectos, yo creo que la labor en general ha sido extraordinariamente positiva. Viene verdad y también con, a veces, notas muy discordantes. Algunas sentencias son verdaderamente muy discordantes y ya se ha encargado, o nos hemos encargado de la doctrina de hacer una crítica precisa, intensa, densa sobre esa materia. O sea, partiendo de esta idea inicial, que a mí me parece que es global y positiva, sin embargo hay notas muy negativas que tienen que ver, y han salido aquí, con el tema de la colonización de los partidos políticos del proceso de selección de los magistrados constitucionales. Eso hay que cambiar. Eso es un verdadero escándalo. Es un verdadero escándalo como se ha puesto de relieve de la última renovación de manera especial del Tribunal Constitucional. El hecho de que no se renueve a tiempo y el hecho de que luego se elijan de la manera que se eligen los candidatos a ser magistrados tribunal, ni siquiera se puede hablar de candidaturas, porque, bueno, candidatos sería que hubiera un proceso donde hubiera personas que se postularan o lo postularan otras instituciones de una manera más abierta. Podría haber un comité de integración de profesionales de reconocido prestigio que elaboraran un informe acerca de esas candidaturas y luego que efectivamente decidieran en las Cortes Generales quiénes van a integrar la candidatura, quiénes van a ser finalmente los candidatos que triunfan para, con el reconocimiento de su calidad, incorporarse como magistrado al tribunal. Aquí también habría que introducir a ver si hay, determinados órganos constitucionales que ahora nombran o designan magistrados deberían hacerlo o no. Esa es otra cuestión que cabría plantearse.
Pero lo cierto es que hemos llegado al momento en el que hemos comprobado, y cuando digo hemos comprobado, no me refiero a la doctrina ni a las personas más informadas, sino al conjunto de la opinión pública, como la decisión recae siempre en las formaciones políticas que tienen el apoyo necesario para conseguir la mayoría necesaria de nombrar a determinados magistrados del Tribunal Constitucional. Y el proceso que se lleva en las Cortes Generales es un verdadero parqué. Es decir, las intervenciones que hacen los diputados y en el momento de actuar la comisión correspondiente son de pura cortesía y se ven que están orientados de una manera además muy ramplona por la forma de plantearlo en ese momento de sus señorías o algunas de sus señorías, por lo que se piensa por la formación política a cuya vinculación se entiende que está adscrito la persona que va a ser objeto de esos fines, que realmente no tiene ningún sentido, porque son loas que se hacen o ataques desaforados dependiendo de quién sea el candidato y de dónde provenga la iniciativa para su designación. Por lo tanto, eso hay que cambiar. Sinceramente, el sistema se tiene que cambiar para que sea tempestivo y para que sea también asegurador de la calidad profesional de las personas que acceden a esa condición. Y eso no está construido ahora. Tuvimos la gran suerte de que en los primeros momentos dentro del tribunal llegaban las personas muy capacitadas, maestros que realmente pusieron en pie el Tribunal Constitucional y la doctrina. Pero eso ya no es así. Y a veces pues llegan al Tribunal Constitucional personas que probablemente no estén a la altura de las circunstancias. Aquí se está demostrando también de una manera implícita cuando se habla de que los magistrados tienen que dedicarse fundamentalmente a hacer justicia y no a otras cosas. En ese sentido yo, no sé, me plantearía también una pregunta. ¿Realmente el peso de hacer las resoluciones recae en la actualidad sobre los magistrados? Sabemos que en el principio sí, y la impronta está clara en la doctrina del Tribunal Constitucional, o es debido a la existencia de un cuerpo de letrados que son los que recae el peso de hacer la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque la decisión luego de que se vota acerca del voto la tenga evidentemente cada magistrado individualmente considerado y la responsabilidad que conlleva también el ser ponente obligará a tomar determinadas decisiones orientadoras de por dónde implementar la resolución. En todo esto, yo creo que como está la opinión pública y la opinión pública percibe que algo no va bien en ese sentido, pues el prestigio del tribunal está empezando a ser ya notable. Por otro lado, hay algo que incide también en esta cuestión que no ha salido aquí y es lo que quisiera destacar, es la tardanza que tienen las resoluciones del tribunal. El tiempo que se tarda en dictar sentencia. Esto es verdaderamente abrumador en el sentido, no en general, sino en determinados temas que son especialmente importantes. Yo, a propósito de un trabajo que publiqué recientemente, tuve que hacer un análisis de ver, bueno, un recuento, de ver qué asuntos importantes llevaban muchos años sin que el tribunal le dedicara la atención necesaria. Y me dio una sorpresa muy grande cuando vi que había un montón de asuntos de más de 10 años de retraso. Y ya otro montón de 7 años, de 8, de 6, de 4. Eso yo creo que no es aceptable porque cuando se hace la resolución ya no tiene mucho sentido porque la realidad ha cambiado, ya ha cambiado al margen de la decisión que pueda tomar o no el Tribunal Constitucional en esa materia. Entonces, esto también debería de merecer alguna reflexión sobre cómo ordenar el funcionamiento del Tribunal Constitucional y dar cuenta a la opinión pública de por qué determinados asuntos están en retraso y idear un sistema en virtud del cual se ponga de relieve la necesidad de abordar el tema en cuestión dándole el tiempo que sea necesario, pero no demorándolo ahí hasta que greca sin saber por qué y sin que haya ninguna
ninguna transparencia al respecto. En la web del Tribunal Constitucional no podemos encontrar ese tipo de datos. Pero por aportar algo nuevo también que no ha salido aquí, yo creo que ese tema es realmente muy importante, porque además se están incumpliendo sistemáticamente los plazos que marca la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, pues ¿queréis apostillar? Bueno, lo de los plazos se lo voy a dejar a Luis. Empiezo Pero yo solamente una cosa sobre lo del nombramiento y los políticos interviniendo en el nombramiento de los tribunales. El sistema de nombramiento de ahora es el mismo que existió al principio, o sea que no ha cambiado. Luego, sirve para elegir muy bien y para elegir regular y para elegir... o sea que no ha variado. Luego, en principio, no es el sistema en sí lo que es malo, sino quienes tienen que elegir, que a veces, digamos, no se lo toman con la suficiente seriedad. Y no creo que sea una cuestión de que no hay suficientes candidatos, pero no hay un sistema ideal. Esto sí que es universal. Ahora mismo, mientras estamos aquí, pues probablemente siguen esos hearings que ahí sí se lo toman en serio en el tribunal respecto del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que quizá lo han leído en la prensa. Hay por primera vez la propuesta de una jueza negra, afroamericana, Ketanji Jackson Brown, lo curioso del caso no es que es elegida por determinados rasgos y determinada representatividad étnica de determinado grupo social en el país. Lo curioso es también cómo se procede a la sustitución. La sustitución va a tener lugar porque uno de los jueces del tribunal ha decidido dimitir para que un presidente demócrata pueda nombrar sustituto joven, antes de que pueda haber otro presidente que nombre un juez que sea de otra orientación. De tal manera que en Estados Unidos se da por supuesto que los presidentes tienen el privilegio de elegir los jueces, entre comillas, de su cuerpo. Y un presidente lo que intenta, y ese es el ideal de cualquier presidente en el caso de Estados Unidos, tener un tribunal constitucional con jueces que responden a su manera de entender la Constitución, que es una Constitución que hace como de semáforo y se entiende, o digamos la luz de un color se enciende cuando está en el gobierno un presidente republicano y cambia la luz y la manera de interpretar la Constitución si está un presidente demócrata. Y en las mayorías del tribunal esto sí funciona, o sea que eso es así. Pero incluso cuando vemos cómo se nombra el presidente del Tribunal Federal Alemán, que esto Miguel lo conoce estupendamente, en el último caso ha salido Voskuhle, que era el presidente anterior, y quien ha entrado era jefe parlamentario del grupo político de Angela Merkel. Y va al Tribunal Constitucional y es el presidente del Tribunal Constitucional. Luego, siempre va a haber un tinte político en el caso del Tribunal Constitucional, precisamente por la función que tiene de órgano, bueno, pues que colabora en la evolución de la doctrina constitucional, y siempre habrá un interés político en controlar quiénes van al Tribunal Constitucional. Pero estoy de acuerdo en que se puede hacer mejor. Los plazos... Sabía que me iba a tocar lo peor. Pero quiero añadir algo. Vamos a ver. Por supuesto que siempre va a haber un sesgo político en la elección. Es algo absolutamente normal. En Estados Unidos, recuerden que el presidente no solamente designa a los magistrados, sino también al presidente. El presidente del Tribunal Supremo, que es vitalicio. Y vitalicio. Claro, esto está pensado para finales del siglo XVIII, cuando la gente tenía el buen gusto de morirse joven. Ahora nos agarramos a la vida de una manera, en fin, verdaderamente sorprendente. Y precisamente por eso la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos no fallecen en el ejercicio del cargo, sino que suelen dimitir. Scalia y algún otro no dieron esa posibilidad, pero la mayoría dimite. Bueno, dicho esto, creo que hay que romper una lanza en favor de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque no estoy completamente de acuerdo con eso del traslado del sesgo ideológico. Y voy a poner tres ejemplos.
Primero, sentencia sobre el primer estado de alarma. Todo el mundo entendía que mayorías y minorías habían sido en función del sesgo ideológico. Pues bien, de los 3 magistrados que abandonaron el cargo recientemente, los 2 propuestos por el Partido Popular votaron a favor de la tesis del Gobierno y la magistrada propuesta por el Partido Socialista en contra de la tesis del Gobierno. Creo que los 3 hicieron ejercicio, gala, de su independencia intelectual. Cada uno votó lo que consideró que debía votar y defendió su tesis. Hoy mismo he leído en Twitter que, salvo alguna magistrada, en el caso de Oriol Junqueras, todos los magistrados habían respondido al voto a la sensibilidad del partido que les había nombrado. Lo cual me deja con la preocupación de cuál es la sensibilidad que nombró, por ejemplo, a Siol, porque Siol fue designado por el Consejo General del Poder Judicial. Hombre, una cosa es politizar y otra cosa es que nos pasemos en la politización. Esto lo decía, por cierto, un profesor universitario. Esto es así con bastante frecuencia, pero es así con bastante frecuencia por algo que ha apuntado Marian, por algo que ha salido, y es que existe una doctrina constitucional que el tribunal administra, de tal manera que prácticamente da igual cuál sea el talante político de los magistrados, que la existencia de esa doctrina supone un límite, contiene mucho los bandazos. He oído a presidentes muy conservadores defender la línea jurisprudencial muy progresista del tribunal porque era la doctrina del tribunal. No lo hacen en su calidad de hombres políticos o de mujeres políticas, sino de magistrados. Eso es lo primero. Lo segundo, has apuntado algo con lo que estoy de acuerdo, pero es imposible. Vamos a ver, lo que has apuntado es, ¿y si nos vamos al modelo alemán? 6 el Congreso, 6 el Senado. Claro, pero es imposible porque resulta que al mismo tiempo estamos diciendo que los partidos los han capturado. Entonces, al final resulta que lo único que nos queda, hasta cierto punto, es la solución medio italiana de la intervención del Consejo que sustituye a la Corte de Casación italiana. Y entonces ahí nos parece que eso es neutral. No sé por qué es neutral, por cierto, no sé por qué es neutral. Vale, voy a las 2 preguntas del millón. Primero, retrasos. No acabo de estar de acuerdo. No acabo de estar de acuerdo en un punto. En estos momentos la sentencia decana o el asunto decano es el del aborto. Lo sabemos. La criatura que no nació ya tiene 12 años. Va a empezar la ESO. Bien. Es verdad que es una situación difícilmente explicable. Pero también te diré que en general, es cierto que desde la Ley Orgánica 6/2007 se ha conseguido una reducción extraordinaria de los plazos. Los amparos prácticamente hay muchos amparos que se resuelven en el mismo año, que se deberían resolver antes, ojalá, pero se resuelven en el mismo año. Y en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, te digo que, por ejemplo, uno de los más antiguos es uno sobre una ley de comercio de Cataluña del 2017. Es decir, son 5 años. La ley de educación se hizo en el año 2013 y se ha resuelto en 2018, con una sentencia, por tanto, verdaderamente, con una doctrina verdaderamente increíble. Ya, pero eso es otra cosa. Ahí mezclamos yo creo que ahí mezclamos dos planos. El retraso en la resolución, o lo que nos puede parecer retraso en la resolución, que también habrá que ver la carga de trabajo acumulada, con la calidad de la resolución. En lo segundo, lógicamente, como comprenderás, no puedo entrar. En lo primero lo explico por la carga de trabajo. Y otra cosa, ¿quién hace las sentencias? La pregunta de siempre. Vamos a ver, yo creo que aquí hay 2 cosas que son fundamentales. ¿Quién decide y cómo decide la sentencia? Eso es lo verdaderamente fundamental. Que los magistrados deliberen y discutan sobre la sentencia. Y otra cosa que es muy importante, que los magistrados dialoguen con los letrados. Que el letrado, por supuesto, que hace un trabajo preparatorio, no lo vamos a ocultar. Pero ningún letrado hace una sentencia. Ninguno. Los letrados hacen borradores.
esos borradores luego serán asumidos o no por los magistrados, y muchos no son asumidos. O se dan indicaciones, o se cambian, o hay alternativas. Claro, para eso está el archivo del tribunal, que tendremos ahí muchas alternativas. Yo me acuerdo cuando llegué, al poco de llegar al tribunal, Fran Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, me dio el mejor de los consejos. Cuando hagas un borrador, nunca tires la primera versión, porque lo discutirán 1 y 1000 veces y acabarán volviendo a la primera, sobre la que, por supuesto, se harán rectificaciones. Pero esa primera es la más pensada probablemente. Las siguientes ya son fruto de las indicaciones que te hagan. Por lo tanto, yo creo que aquí es fundamental que el magistrado y el letrado trabajen, o la magistrada y la letrada, utilizo el masculino como neutro, trabajen de consuno. Y la decisión última, por supuesto, que no es ni tan siquiera del magistrado, sino de la formación del Tribunal Constitucional que cada caso deba resolver. Y para eso es muy importante algo que hay que reivindicar, la deliberación. Hay otro dato importante en ese primer tribunal al que hacía referencia María, en ese tribunal pedagógico. Como ustedes bien saben, y además la universidad es claro ejemplo de eso, los universitarios somos, sobre todo y ante todas las cosas, unos pésimos gestores. Unos pésimos gestores de cualquier asunto. No me dejará mal aquí ningún director de departamento que puede dar fe de esa realidad. Sin embargo, creo que somos gente que procuramos que la resolución final atienda a todas las necesidades y en la medida de lo posible no más allá de las necesidades, y no nos importa darle vueltas una y otra vez, que a eso dedicamos nuestra vida profesional. En cambio, los jueces, sobre todo, son muy resolutivos. Entonces, la judicialización a la que me hacía referencia tiene que ver también con esto. Hay que sacar rápidamente los asuntos. Pongo un ejemplo de algo que sobre los plazos hay que ponderar mucho. Se ha dicho, para resolver el problema de los decretos que declaran el estado de alarma, hay que crear un procedimiento preferente y sumario ante el Tribunal Constitucional. La expresión preferente y sumario está en la Constitución para referirse a un tipo de proceso. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que decir, lo primero, todos los procesos ante el Tribunal Constitucional son sumarios. Todos son de cognición limitada. Exclusivamente la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué sucede si se le da al Tribunal Constitucional 2 meses para resolver un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de declaración de un estado de alarma y no hay sentencia? ¿Se levanta automáticamente el estado de alarma? ¿Decae el recurso? Llegamos entonces a una cosa que prohíbe expresamente el Código Civil con mucha sensatez, y es que el tribunal no puede dejar de resolver. Ni tan siquiera aquí puede funcionar la figura del silencio administrativo. Por eso digo que es verdad que a veces los asuntos se retrasan, y hay algunos donde me costará mucho defender el retraso. Pero hay otros donde el retraso tiene más lógica, y a veces es bueno apurar las posibilidades de consenso. Recuerdo en este sentido la que acabó siendo la sentencia 31/2010, Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se retrasó porque la entonces presidenta María Emilia Casas apuró hasta el extremo las posibilidades de consenso. Y creo que es una buena práctica. Y al menos los universitarios tendemos a hacerlo. Bien, tenemos algunos minutos más, si alguien quiere... Vale. Un poco incidiendo en el tema y por incorporar otra reflexión, porque es verdad que desde su inicio siempre hemos hecho el análisis, a veces un poco frívolo, entre magistrados, conservadores y progresistas, incluso se ha vuelto pues, un debate público aceptado y que no genera el mayor escándalo. Lo que pasa es que me da la impresión que también en el funcionamiento y no solamente entre el nombramiento, sino también entre las decisiones que adoptan las magistradas,
se han incorporado otros factores que tienen mucho que ver también con las modificaciones en la vida política y social de España. Obviamente, cuando el debate se realizaba en un sistema de partidos prácticamente bipartidista, la cuestión sobre la designación o acción de los magistrados no puede ser la misma, en la que la cantidad de partidos que intervienen en la toma de decisión es diferente, y dada la necesidad de consenso, obviamente es un dato a tener en cuenta, cuando evidentemente el factor autonómico y por tanto también la presencia de una sensibilidad en ese sentido en los magistrados y magistradas, pues también está ahí. Y sobre todo otra cuestión que me parece que muchas veces nos olvidamos, que es que los jueces también hacen política, digo los jueces ordinarios, y que cuando se incrementa el número de jueces ordinarios que se incorporan al Tribunal Constitucional, también se incorporan el debate, las peleas y las luchas políticas que dentro de la judicatura existen. Y básicamente cuando proceden efectivamente de los Consejo General del Poder Judicial, que lo que se genera, lo que se está gestionando, nos guste más o nos guste menos, es poder. Y un poder que no tiene nada que ver con el poder o con la gestión del poder que procede de los partidos políticos a través de instituciones. Por tanto, me da la impresión, y simplemente una cuestión complementaria a lo que ha dicho, que habría que profundizar un poquito más en cuanto a la independencia de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, porque me parece que están sometidos a más tensiones de las que a veces superficialmente incidimos, ¿no? Que es la política en sentido estricto. Y sin decir y sin comentar, y con esto termino, otros factores que pueden determinar el nombramiento de algunos magistrados o algunas magistradas en su vinculación con actividades profesionales o especializaciones que evidentemente las protegen. Imaginando, pensando en cuestiones relacionadas con políticas de género, que evidentemente pueden estar presentes en la elección o no de alguna magistrada o un magistrado que evidentemente también luego se proyecta en su trabajo. Es decir, que me parece a mí que el tema de la independencia y sobre todo de la autonomía en la toma de decisiones va mucho más allá de la estricta vinculación al momento inicial de nombramiento por partidos políticos en el sistema que tenemos. Muchas gracias. Si queréis contar algo. Una cosita sí que quería decir, precisamente porque creo que la reflexión lo merece, que claro, hombre, la independencia o la autonomía no puede ser asepsia y no podemos aspirar a que sean gente sin pasado. Más bien al contrario, esto ya se planteó cuando en su momento se recusa a Pablo Pérez Trens. El problema, justamente, en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, es que Pablo Pérez Trens tenía una obra científica atrás de sí. Y cuando alguien llega al Tribunal Constitucional tiene una obra científica o jurisprudencial tras de sí. Claro, precisamente esa obra es la que le califica. ¿Es esa obra la que le califica o no para ser magistrado? También hay que decir una cosa, en el ejercicio de su función jurisdiccional en el Tribunal Constitucional, no creo de verdad que sufran unas presiones insoportables, y creo de verdad, porque ellos mismos lo han dicho en muchas ocasiones, que pueden comportarse con independencia y autonomía. Porque, claro, hay una diferencia entre el ejercicio de la potestad jurisdiccional y el ejercicio de las funciones políticas. La función política mira sobre todo al fin a las consecuencias de la decisión, y las decisiones en principio son básicamente libres. Hay una pléyade de alternativas. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, y el tribunal es un tribunal y por lo tanto ejerce potestad jurisdiccional, es la determinación tendencialmente irrevocable del derecho en lo concreto. Claro, si eso es así, habrá distintas visiones del derecho y distintas comprensiones del derecho. Por cierto, eso ocurre en cualquier grupo humano. Y además creo que es muy bueno que cada uno aporte distintas perspectivas y en la medida de lo posible, eso sí, tengamos la elegancia de decir de dónde vienen esas perspectivas. Pero creo que todo eso lo único que hace es enriquecer la labor del tribunal, de verdad. No creo que debamos buscar magistrados asépticos, sino, eso sí, magistrados
inspirados por el derecho y, en la medida de lo posible, como decía Jeremy Waldron, que sepan atarse al mástil de ese derecho cuando oigan cantos de sirena. Si conseguimos eso, pues a veces las sentencias nos gustarán más, algunas veces nos gustarán menos. Por lo común, y eso en su vida profesional, la mayoría de ustedes lo verán, las sentencias nos suelen gustar más bien poco cuando perdemos el caso. En cambio, son magníficas siempre que los ganamos, porque un buen abogado las sentencias las empieza a leer por el fallo. Y si le da la razón, y sobre todo es irrecurrible, santo y bueno, y a seguir adelante. ¿Vale? A mí, de todas maneras, me parece que la reflexión sobre el tipo de influencia en la política que tienen los tribunales constitucionales, y no solo el nuestro, me parece que está poco estudiada. O sea, que creo que sí que hay un aspecto que sí que es de tener en cuenta. Sería ingenuo pensar que no hay una determinación política a la hora de la selección de los magistrados por los partidos políticos. Y estoy de acuerdo con Luis también en que lo que no podemos pensar es que los jueces no son de este mundo y son espíritus puros y no tienen ideas propias en cuanto a cómo prefieren la interpretación de determinado derecho o garantía o libertad, una constitución en un sentido más liberal o más social, etcétera, etcétera. Y el caso es que los tribunales constitucionales yo creo que sí influyen en las transformaciones sociales y de la misma manera que pueden impulsar ciertas evoluciones, pueden retardar otras. Pues yo sí creo que tienen una... Bien, pues hemos agotado el tiempo y seguramente ha sabido a poco. Yo llegado a este punto me quedaba en el aire una pregunta que seguramente ha sobrevolado todo el rato. ¿Qué condiciones tiene que tener una buena sentencia del Tribunal Constitucional? Sería abrir otro seminario y lo dejaremos para el futuro, pero hoy sí que hemos visto las condiciones que tienen que darse para tener una buena intervención académica. Muchas gracias.